Buenas, y en 2 minutos empezamos. Eh, ¿Cuántos eran en este curso, Juan Pablo? Eh, Como 20 más o menos. Bien. Bueno, ahí en 1 minuto empezamos. Bueno, vamos a ver el trabajo práctico de problemas no lineales. Ya lo habíamos empezado a introducir la semana pasada, va, la última clase, pero no habíamos terminado, así que hoy lo vamos a ver completo y se va a entregar en 3 semanas, pero 3 semanas que sería 3 clases. O sea que el miércoles 10 no, el 17 no, porque el lunes 15 es feriado, entonces ese no lo contamos, el 24 no, el primero. Sería el primero, así tienen 3 clases de consulta los dos cursos. Ustedes van a tener 4. Primero de julio se entrega el trabajo. Entonces, el trabajo les dice, están viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí. Sí. Bien. Considera el siguiente sistema formado por dos barras articuladas de módulo de elasticidad E y área A, y un resorte de constante K con las dimensiones mostradas en la figura y con una carga vertical P aplicada en la unión de las dos barras. Entonces, tienen el sistema este, que es el arco triarticulado que habíamos visto la semana pasada. Los apoyos son fijos. Entonces, bueno, tienen los datos del problema, que es la rigidez de las barras, 550 millones de newton, la rigidez de resorte, 3 newton por milímetro, la longitud A, o sea, la semilongitud del arco, que es 2500 milímetros más 10 milímetros por número de grupo, o sea que esto depende del número de grupo que tengan ustedes, y H 25 milímetros. Llamando B al desplazamiento vertical de la articulación central, la ecuación de equilibrio no lineal de este sistema es P igual a K por B más 2 por A sobre 0 por lambda. Esa ecuación de equilibrio, vamos a ver que ahí podemos resolver el problema de dos maneras: una aproximación lineal o la solución exacta no lineal. Pero las dos formas salen de lo mismo, salen de plantear el equilibrio del nudo, ¿no? Entonces ustedes tienen este nudo que va a tener aplicada una carga externa P, una carga externa, o
sí, podemos llamarla externa K por B de resorte, y dos cargas internas de las barras que son las reacciones de compresión, donde ustedes lo mueven esto para abajo. Cuando lo mueven para abajo, estas barras, como estos puntos están fijos, quiere decir que pueden reaccionar. Entonces acá va a haber una reacción hacia arriba y hacia adentro. Entonces estas reacciones internas de las barras de compresión van a generar unas fuerzas horizontales que se van a anular mutuamente, la de una barra con la de la otra, y unas componentes verticales que se van a sumar y se van a sumar con la reacción del resorte, y entre las tres fuerzas estas de las tres reacciones tienen que equilibrar a P. Entonces, la diferencia, entonces, acá les dice que la ecuación de equilibrio no lineal es esta, y es no lineal porque la están planteando en la posición deformada. O sea, esta ecuación de equilibrio no es lo mismo si uno la plantea en la ecuación deformada, es decir, la fuerza, esta reacción que yo dibujé acá, si yo la planteo después de la deformación, tiene que tener la dirección de la barra cuando ya está deformada, que es con un ángulo tita. La barra original tenía un ángulo alfa, que era mayor, ¿no? O sea, el ángulo se redujo. Entonces, la solución lineal aproximada sería plantear el equilibrio en la posición indeformada. Y entonces eso va a ser una aproximación, va a ser lineal. Ahora vamos a ver cómo queda la ecuación. Y va a tener validez mientras que el ángulo, o sea, mientras la deformada, mientras B sea chico, y por lo tanto el achicamiento de este ángulo sea chico. Porque fíjense que a medida que esto se va inclinando más, la reacción de la barra, la compresión, cada vez es más horizontal. Entonces, cuanto más aplastado esté el arco, este triarticulado, mucho más grande va a tener que ser la carga de compresión a la que está sometida para poder equilibrar el esfuerzo vertical. O sea, cuanto más apaisado sea este ángulo, para poder equilibrar una componente vertical determinada, la componente horizontal se vuelve cada vez más grande. En el límite, digamos, sería completamente inestable. Si esto estuviera totalmente horizontal, la fuerza de compresión tendría que ser infinita, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre plantearlo deformado e indeformado? Siempre vamos a llamar esto R, siempre la ecuación de equilibrio es esta. Lo que pasa es que si ustedes lo plantean en la posición indeformada, lo que tienen es que P tiene que ser igual a K por B, eso es igual en los dos planteos, más la fuerza va a ser la rigidez axial de la barra, que es E por A sobre L0, eso es la rigidez axial de la barra. El acortamiento de la barra es delta, que ahora vamos a ver cómo calcularlo, voy a poner en verde. Y esto hay que proyectar, son dos barras, o sea, es esta y esta, entonces lo voy a multiplicar por 2. Entonces tengo K por B es la reacción de resorte. Dos barras por la rigidez axial de una barra, por lo que se acorta la barra, hay que proyectarlo en vertical, entonces seno, y el seno en esta posición deformada va a ser el ángulo original alfa. Y ese alfa es constante porque justamente si lo planteo en la posición deformada, este alfa es el alfa original, lo podemos calcular como eh, la tangente de alfa va a ser el opuesto sobre el adyacente, h sobre a. Entonces alfa sería el arcotangente de h sobre a. Y es un valor constante, no cambia. Y lo que vamos a ver es que si el ángulo es pequeño, al delta este lo podemos aproximar haciendo lo siguiente. O sea, nosotros tenemos la
el arco, originalmente, esta es la línea original de esta barra, ¿no? Esa barra lo que tenemos es que respecto a la horizontal forma un ángulo alfa. Y sabemos que esta barra tiene un desplazamiento en este punto que es vertical. ¿Está bien? Entonces se desplaza una cantidad que vamos a llamar B, que sería esta B que tenemos acá. Entonces esto se desplaza una cantidad B. Y entonces ahora esta barra va a tener una nueva longitud que va a ser la longitud deformada. Entonces, ¿cómo podemos hacer para aproximar esto, esta nueva longitud? Lo que se podría hacer es, o sea, la forma exacta de hacerlo sería trazar un círculo de radio longitud final, que es justamente lo que no conocemos, ¿no? Imagínense que esto es un arco circular. O sea, la forma exacta de hacer esto sería trazar un círculo que tenga el centro acá y que pase por acá, y entonces esta cota de acá sería el delta, el acortamiento. O sea, la diferencia entre la longitud final, la longitud inicial y la longitud final. Lo que pasa es que justamente eso es lo que no podemos hacer porque no conocemos la longitud final, pero lo que sí podemos hacer es, es trazar una recta que pase por este punto y que sea perpendicular a la recta original, es decir, que este ángulo sea 90 grados. Y entonces, eh, si esta recta azul es perpendicular a esta negra y la negra esta tenía con la horizontal un ángulo alfa, esta recta azul que es perpendicular a esta va a tener con la vertical, que es la verde, el mismo ángulo alfa. Entonces que este ángulo es alfa. Y entonces esta cota va a aproximarse a delta. No va a ser igual porque trazar esta recta perpendicular no es lo mismo que trazar el círculo, ¿no? No es lo mismo. Entonces, esa aproximación va a ser buena cuanto más chico sea el desplazamiento B. Lo vamos a dibujar en AutoCAD que queda un poco más claro. Porque por ahí uno pensaría que esto es, o sea, esta recta ni siquiera es tangente a ese círculo. Es una aproximación que sobreestima el acortamiento, y al sobreestimar el acortamiento está sobreestimando la reacción de compresión. Yo tengo 110. Yo lo que estoy haciendo es dibujar esta línea, ¿ven? Entonces, yo tenía un ángulo original alfa entre mi línea. Bien, bien. Yo tenía mi ángulo original alfa y este ángulo va a ser el mismo porque esta línea es perpendicular a esta 90, son 90 grados, y si esta diagonal
con la horizontal tiene 17, esta línea que es perpendicular a la diagonal, con la vertical tiene que tener los mismos 17. Y entonces yo lo que estoy diciendo es que esta cota es aproximadamente el acortamiento. Pero en realidad el verdadero acortamiento no se calcula trazando esa recta que estoy trazando, sino que la forma de saberlo exacto sería trazar el arco que tiene radio, longitud final. Y ven que no es lo mismo y que lo estoy sobreestimando al acortamiento. Ven que mi aproximación, esta línea no es tangente al círculo. Entonces, como no es tangente al círculo, la aproximación del delta que estoy haciendo lo sobreestima. Y si sobreestimo el acortamiento, sobreestimo la compresión. Y ahora vamos a ver qué queda del lado inseguro. Pero ven que es una aproximación más o menos razonable. Si el ángulo es chico, si la deformación es chica, es una aproximación razonable. Cuando la aproximación empieza a ser más grande, por ejemplo, si esto fuera 30, cada vez la aproximación se vuelve peor. Ahí se ve más la diferencia que tenemos y cuanto más grande sea, más se va a notar, ¿no? Vamos a hacerlo más grande todavía. 1. Ven, ahí ya se ve bastante clara la diferencia entre mi aproximación lineal y el verdadero valor. Entonces, bueno, pero ¿qué gané con esa aproximación? Lo que gano con esa aproximación es que si yo lo aproximo así, el delta no es otra cosa que b por el seno de alfa. Y el seno de alfa es conocido porque es el ángulo original. Quiere decir que entonces, haciendo estas simplificaciones, toda la ecuación p en función de b me quedó una ecuación lineal, porque me queda acá, que es una constante, por b, es un término lineal, más 2 por e por a sobre L0 por seno cuadrado de alfa. Todo esto es una constante por b. No se ven que son todas constantes multiplicando a b. O sea que esto es una expresión lineal. O sea que puedo sacar factor común b. ¿Se entendió? No sé si entiende esto. ¿Por qué me sirve hacer esta aproximación? Sí, sí, perfecto. O sea, ven que un problema que es, no, vamos a deducir la otra así queda más claro. O sea, esta es la forma de simplificar el problema. O sea, porque la dificultad de esto es, vamos a plantearlo en la posición deformada para que se entienda bien la dificultad y después volvemos a la línea. Si yo planteo el equilibrio en la posición deformada, conceptualmente el problema también es simple. Lo que pasa es que se vuelve no lineal, que es justamente la unidad que estamos viendo, ¿no? Si yo lo planteo en la posición deformada, lo que tengo es que P es igual a K por B, ese término es igual en los dos planteos, pero después tengo 2, eso también es igual porque siguen siendo dos barras. La rigidez axial de la barra sigue siendo la misma, es E por A sobre la longitud inicial, eso no cambia, la rigidez axial de la barra. Y acá empiezan las diferencias. El acortamiento, también hay que poner el acortamiento, pero este acortamiento no se calcula con la misma simplificación que el otro. Y la otra diferencia es que el seno ya no es el seno de alfa, sino el seno de tita. Entonces, o sea, ya el seno es el de este ángulo en vez del ángulo original. Y entonces, el seno de tita, ¿cómo lo podemos calcular? Seno es opuesto sobre
la hipotenusa. Entonces, el opuesto, ¿quién va a ser? Este, h menos b. Entonces, esto es h menos b sobre la hipotenusa y la hipotenusa es la longitud final. Y delta es longitud inicial menos longitud final. Y el tema es que la longitud final, ¿cómo lo calculamos? Lo podemos calcular con Pitágoras, haciendo lo mismo que con la longitud inicial, ¿no? La longitud inicial es la raíz cuadrada de al cuadrado más h al cuadrado, y la longitud final es la raíz cuadrada de a cuadrado más h menos b al cuadrado. Entonces ven que todo es función de b. La longitud final es función de b, delta es función de la longitud final, que es función de b, y el seno de tita es función de b, y encima es función del f, que es función de b. Entonces ven que acá b no aparece como un término lineal, una constante por b. Aparece elevado al cuadrado y adentro de una raíz. Entonces el problema acá se volvió no lineal. ¿Qué quiere decir que es no lineal? O sea, encontrar P conociendo B es fácil. Si yo conozco B, puedo encontrar P. Lo que pasa es que en los problemas de estructuras, el dato que tienen ustedes no es la deformación. Al contrario, lo que ustedes conocen es la carga. O sea, si esto es un tinglado, que ustedes tienen que calcular, lo que ustedes conocen es la carga del tinglado, no la deformación. La deformación la encuentran a partir de la carga. Y entonces el problema no lineal es ese, es encontrar la deformación a partir de P. Encontrar P a partir de la deformación es directo. Decir que es directo quiere decir que ustedes pueden graficarlo, porque si pueden evaluar P en función de B, quiere decir que si lo ponen en el CalPad, como vimos la otra vez, lo grafican y entonces pueden sacar con los métodos gráficos, que fue el primer método que habíamos visto, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿cuánto se deforma para una carga de 20 newton? Hago todo el gráfico proponiendo distintos valores de B y me fijo cuál es el B que más o menos me da en 20 newton. Digamos, eso sería la solución gráfica. Pero lo que nos va a permitir el método no lineal de Newton-Raphson, que es lo que vamos a usar, es encontrar con una precisión determinada la solución que estamos buscando. O sea, encontrar con precisión el valor de P y de manera automática. Entonces, encontrar con precisión y de forma automática el valor de B que lleva a el valor de P, el valor de B para una carga determinada. ¿Se entiende? Entonces, esto es no lineal y entonces la gracia de esta solución lineal es que, bueno, para pequeñas deformaciones es una aproximación válida. El problema es que es una aproximación del lado inseguro. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Se entiende la diferencia entre un planteo y el otro? Sí, sí, profe, se entiende. Impecable. Bueno, entonces esta es la función P de B. Estas son L0, acá tienen la expresión, pero es el Pitágoras que vimos nosotros, al cuadrado más h al cuadrado, o sea, la base al cuadrado más h al cuadrado, la raíz cuadrada de eso es la longitud inicial. La longitud final lo mismo, pero h en vez de ser h es h menos b, o sea, la nueva altura, h menos lo que se formó. El acortamiento es la diferencia entre la longitud inicial y la final, y el seno de tita es lo que vimos, el opuesto, h menos b sobre la longitud final, que es la hipotenusa. El objetivo es hallar el desplazamiento vertical b correspondiente a las cargas pk. Entonces, ven, tienen un vector de cargas pk, p sub k, que toma los valores 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Esto es por lo que les había contado que no solo el método de Newton-Raphson es iterativo en sí mismo, sino que uno lo puede aplicar de manera iterativa. ¿Y cuál es la gracia de aplicar el método de forma iterativa?
Habíamos dicho que todos estos métodos abiertos, el de punto fijo y el de Newton-Raphson, tenían como argumento un valor inicial. Un valor inicial que es una primera aproximación a la raíz de la función, ¿no? Entonces, si ese valor inicial no está bien elegido, lo que les puede pasar es que no haya convergencia. O sea, si mi primera aproximación es mala, el problema es que no va a converger el método. Entonces, lo que se puede hacer es subdividir el problema en escalones de carga. En vez de ir directamente a buscar cuánto se forma para 60 newton, puedo plantear escalones de carga. 10 newton primero, después 10 más 20, 10 más 30 y así. Y entonces mi primera aproximación para el paso siguiente, para el de 20 por ejemplo, va a ser el valor final de la deformada que encontré para el escalón de 10. Entonces, para cada escalón de carga tengo ya una primera aproximación que es el último valor del escalón anterior. Y entonces voy aproximándome al valor final, pero voy de a poco, cosa de ir teniendo siempre buenas aproximaciones iniciales. Porque si no, lo que les puede pasar es que no converge. En estructuras grandes que son sistemas de muchos grados de libertad, que ustedes aplican Newton-Raphson con toda la carga, bueno, les puede pasar que no sea convergente y en cambio si van aplicando escalones de carga, sí puede encontrar la solución. Bueno, y acá empieza el trabajo así. Completar las funciones P de B y su derivada P derivada de B en la notebook Colab. Para implementar el método de Newton-Raphson, utilizar como punto de partida J igual 0. Para el primer escalón de carga, K igual 0. eh, la primera aproximación va a ser B sub 0 del escalón de carga 0, va a ser 0. Y para cada uno de los siguientes escalones de carga K, el desplazamiento final del escalón de carga anterior, o sea, K sub K menos 1. O sea que la aproximación inicial del paso K va a ser el desplazamiento final del escalón de carga anterior, K-1, y obtener el valor de cada desplazamiento BK como, entonces esta es la aplicación del método de Newton-Raphson. ¿Se acuerdan cómo habíamos visto la expresión de Newton-Raphson? X sub i más 1, el X siguiente, ¿cómo lo aproximábamos? Aquí era igual, ¿se acuerdan? Era la raíz del primer punto, ¿no? Y claro, tenías como primera aproximación el X anterior, el XY, y eso te acordás que había que hacerle. O sea, tu aproximación inicial y que le restabas. Entonces tenían una función, entonces tenían una aproximación inicial XY, y en este punto trazaban la recta tangente. La recta tangente a la función. Bueno, y encontraban el valor donde la recta tangente se hacía nula. Entonces este es x1, este es x0. Acá vuelven a buscar el valor de la función y le trazan la otra recta tangente. Y donde esto se hace cero es la aproximación x sub 2. Y acá le vuelven a
reemplazar otra recta tangente donde se hace 0 es x sub 3. Y así. Entonces, ¿se acuerdan cómo era la expresión esa? Era x sub y menos que la función a la que le buscan la raíz, f de x, y evaluada en el xy, sobre la derivada de la función a la que le buscan la raíz, evaluada en xy. Entonces, ¿cuál es la función a la que le buscamos la raíz? Si queremos encontrar cuál es el valor de b que hace que p sea 10, si queremos que 10 sea igual a, para encontrar el primer escalón de carga, ¿no? Queremos encontrar cuál es el b que hace que la carga sea 10. Entonces, ¿cuál es la función a la que le estamos buscando la raíz? F de b a que es igual. Sería K por B más 2 por la rigidez axial, dividido en longitud cero por el delta del seno y el 10 pasa restando. Claro, perfecto. 12 por a por el delta por el seno menos 10. O sea que la función es directamente P de B, esta es todo eso que estábamos viendo, menos el escalón de carga en el que estamos. Esta es la función a la que le buscamos la raíz. Esto es f de x. Todo esto es f de x. O en este caso f de b. Y la derivada de esto, como el escalón de carga es una constante, la derivada del escalón de carga es cero y la derivada de P de B es la derivada de P de B. O sea que esto que está acá abajo es esto. Y b, j menos uno es la aproximación del paso anterior. En el primer paso va a ser cero. Entonces se entiende por qué está así. Esto es la aplicación del método de Newton-Raphson. ¿Está bien? ¿Está claro por qué está el p de k acá restando? ¿Sí? Bueno, bien. Y les pide que lo hagan con una precisión de 5 cifras significativas para encontrar, o sea, que encuentren los valores de cada escalón de carga con 5 cifras significativas. Bueno, vamos a armar algo hasta acá. Voy a abrir una column nueva. Entonces, lo primero que hay que hacer es, no, lo primero que hay que hacer es programar la función PDB. Vamos con eso. No, primero vamos a poner todos los datos. Voy a llevar este dibujito. Esto. Voy a llevar los datos. Y entonces voy a poner. Bueno, antes que todo esto voy a importar las librerías de siempre. Voy a poner librerías. Voy a importar NumPy primero y después vamos a importar las otras que vayamos necesitando. NumPy as NP. Esta es la que tiene las funciones matemáticas típicas, el pi y todo eso. Ahora voy a definir los datos, que son estos datos. E por A es 500.000, 500 millones de Newton. K es 3 Newton por milímetro. A es función del número de grupo. El número de grupo el mío va a ser cero.
A es 2500 más 10 por NG. H es 25 milímetros. Estos son los datos puros, digamos. Pues hay otros datos que no son datos de entrada, son calculados, pero salen directo. Entonces, valores calculados. Por ejemplo, el L0. L0 es igual a, dijimos que era, lo podíamos sacar por Pitágoras. Entonces, ¿cómo calculábamos la longitud inicial? Aquí es igual. Sería la raíz de a al cuadrado más h inicial al cuadrado. Sí, perfecto. Bien, esa es la raíz. Después nos dijeron que querían los datos con 5 cifras. Las cifras las solemos llamar T, cifras significativas. Y entonces la tolerancia del error absoluto, del error relativo, perdón, va a ser, ¿se acuerdan cómo era la relación con las cifras? Si quiero 5 cifras, ¿a cuánto hay que acotar el error relativo? Las cifras estaban asociadas al error relativo y los decimales al error absoluto. Los decimales, para tener decimales significativos, el error absoluto tiene que ser menor a 0,5 por 10 a la menos d. Y para tener 5 cifras o t cifras significativas, el error relativo tiene que ser menor que 5 por 10 a la menos d. Y ahora vamos a definir la función p de b no lineal, que es a la que le vamos a buscar la raíz, es a p menos k, que es el escalón de carga, pero primero entonces tenemos que definir p. A ver esto. ¿Cómo defino una función en Python? Quiero programar p de b. ¿Cómo hago? ¿Se acuerdan la palabra clave de Python para definir funciones? Def era. De- Sí, def. Def, el nombre, y entre paréntesis los argumentos, que es uno solo, que es b. Dos puntos, y voy a querer que me devuelva un valor que va a ser el valor de p. Entonces, como quiero que me devuelva un valor, tengo que poner un return. ¿Y qué es lo que va a retornar? Va a retornar p, pero p es todo esto. K por b. K yo ya sé quién es. ¿Por qué? Porque lo definí acá arriba. K es 3. B sé quién es. ¿Por qué? Porque es el argumento de la función. Lo va a poner el usuario cuando invoque la función. Más 2 sé quién es porque es 2. E por A sé quiénes son porque los ingresé acá, 50 millones. L0 sé quién es porque lo calculé acá, la raíz cuadrada de A al cuadrado más H al cuadrado. Pero el delta no sé quién es. Lo voy a poner y me lo va a pintar de amarillo. ¿Por qué? Porque no está definido en ningún lado. Y seno de tita, lo mismo. Seno, tita, no está definido en ningún lado, entonces lo pinta amarillo. Entonces los tenemos que definir antes del return. Entonces delta, ¿a qué es igual? A la longitud inicial menos la final. Pero la longitud final nunca la declaré. Entonces me lo pinto de amarillo. Y seno de tita es igual a h, que lo definí acá arriba, menos b, que es el argumento, sobre LF, que nunca lo declaré. Entonces LF me lo pinta amarillo, entonces lo tengo que definir acá. Y entonces LF es lo mismo que L0 NumPy SQRT de A al cuadrado más H menos B
al cuadrado. ¿Vamos bien? ¿Dudas con esto? ¿Quedó claro esto? Sí, sí. Impecable. Bien, entonces tenemos ya la primera parte del primer punto que es definir PDB. Vamos con la derivada. Acá es lo que les decíamos que van a tener que usar la regla de la cadena, o sea, es más fácil hacerla usando la regla de la cadena que de otra manera. Entonces, acuérdense, en realidad esta no es la función, PDB no es a lo que le buscamos la raíz, a lo que le buscamos la raíz es a PDB menos P. Pero todavía no, por ahora definí esta función, ahora voy a definir esto que es la derivada, que es la misma derivada que la de todo esto, porque esto es una constante. Entonces vamos a programar esta derivada. Pero antes vamos a deducirla en Paint. No, vale. Entonces, yo quiero encontrar la derivada de P. Fíjense, P es una función de B, ¿no? P es función de B es igual a K por B, que es un término lineal, más 2 por E por A, que es una constante, sobre L0, que es una constante, por delta, que es una función, una f de b, digamos, una f de x, una función de b, por el seno de tita, que también es una función de b. O sea, es raro porque uno está acostumbrado a que el seno es la función y es función de tita. Pero acá todo seno de tita es función de b. O sea, acá es como si seno de tita fuera el nombre de una función. Como si todo esto fuera g de b. Y entonces, la derivada respecto a b de p de b es la derivada de esta suma. Y la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces la derivada de k por b es k. Y la derivada de una constante por una función de b es la constante por la derivada de la función de b. Así que esto es 2e por a sobre L0, que es una constante, por la derivada de la función de b. Pero la función de b es el producto de dos funciones de b. Una f de x por g de x, ¿no? Como lo veían en matemáticas. Y entonces cuando tenían la multiplicación de dos funciones de x, ¿cómo derivaban? La regla de la cadena, ¿cómo era? La derivada de este por este, ¿cómo es? ¿Se acuerdan? Sería la derivada del primero por el segundo sin derivar. Claro, perfecto. La derivada de este respecto de x, respecto de b, por el seno de tita sin derivar, la de b sin derivar, más el delta b sin derivar, por la derivada del seno de tita de b respecto de b. Y entonces, bueno, acá es fácil, esto es una constante, es fácil. Entonces lo que necesitamos, esto ya está resuelto, lo que nos falta es encontrar la derivada de delta y la derivada del seno. Pero acá es donde le decimos, no empiecen a desarrollar todo acá adentro. La derivada de delta la hacemos aparte. Si delta es la longitud inicial menos la final, la derivada de delta va a ser, la derivada de delta va a ser la derivada de esto, y esto es una constante, la derivada de la constante es cero, y la derivada de una constante por una función de b. La constante es menos uno, así que queda menos uno por la derivada de la longitud final respecto de b. Y entonces tenemos que encontrar la derivada de la longitud final.
Y entonces la derivada de la longitud final respecto de sería, esto es lo mismo que si fuera todo esto elevado a la 1 medio, ¿no? Entonces la derivada de todo esto a la 1 medio es 1 medio por la derivada por 1 medio por todo a la 1 medio menos 1 y 1 medio menos 1 es menos 1 medio. O sea que nos queda a al cuadrado más h menos b al cuadrado a la 1 medio menos 1 que es menos 1 medio. Y todo eso por la derivada de lo que estaba dentro. Entonces todo esto por la derivada de al cuadrado más h menos b al cuadrado. Al cuadrado es una constante, así que queda cero más h menos b al cuadrado, que queda 2 por h menos b a la 2 menos uno que es uno por la derivada de h menos b. H es una constante por menos la derivada de b, que es uno. Entonces queda por menos uno. Y entonces este 2 se va con este. Esto estará menos un medio, así que esto quedaría uno sobre todo esto. Entonces este menos, esto está a la 1, así que ya el menos este con este menos queda positivo, esto queda negativo, así que pongo b menos h sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado más h menos b al cuadrado. Y la raíz cuadrada de a al cuadrado más h menos b al cuadrado, ¿qué era? La longitud final Sí, perfecto. Entonces, la derivada de la longitud final resultó ser b menos h sobre la longitud final. Bien. ¿Y qué nos falta? Nos falta la derivada del seno de tita. Seno de tita lo tenemos acá. Y esto es una división de esto, lo de arriba, ¿cómo se llama esto? El numerador es función de b y el denominador es función de b. O sea que esto es como una división de una f de x con una g de x. Y ¿se acuerdan cómo era la regla para la división de dos funciones? sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Sí, perfecto. La derivada de este por este sin derivar menos este sin derivar por la derivada de este sobre este al cuadrado. Y entonces la derivada de esto es menos uno menos, sí, menos 1, h es una constante, menos b es una constante por la variable, así que queda menos uno por longitud final sin derivar, vamos a poner directamente menos longitud final, menos h menos b sin derivar, por la derivada de la longitud final, pero no voy a meter el desarrollo, lo meto directamente como la derivada de la longitud final sobre la longitud final al cuadrado. Bueno, listo, tenemos todo y vamos al programa. Entonces, voy a copiarme esto porque mucho esto lo vamos a volver a aprovechar y ahora quiero la derivada. Entonces, dijimos que la derivada era la de k por b era b,
más 2 veces e por a, todo esto era una constante y dijimos que había que hacer la derivada del delta por el seno sin derivar más el delta sin derivar por la derivada del seno. Y entonces acá lo que nos está faltando es definir la derivada del delta y la derivada del seno. Entonces, la derivada del delta habíamos dicho que era menos la derivada de la longitud final. Y nos falta definir la derivada de la longitud final. Y habíamos dicho que era una expresión que la tenemos por acá. B menos H sobre la longitud final. Y nos falta la derivada del seno de tita. Y habíamos dicho que era menos la longitud final menos H menos B por la derivada de la longitud final sobre la longitud final al cuadrado. ¿Dudas con esto? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, profe. Todo en orden, profe. Todo en Todo orden. claro, Sí, bueno, todo yo claro. tengo una consulta. Después, lo que estamos armando en el otro archivo, ¿eso lo puedes subir? Pues no estoy yendo a copiar todos los cálculos. Sí, está igual Este, en el, en en el point. el, en el canal de YouTube está la clase, pero sí, esto lo podemos subir. No, Dale, es gracias. más, hay algo mejor que esto, me parece, ¿no? A ver si está subido. Y vamos a ver un poco más claro, me parece. A ver. Yo lo voy haciendo así para que me sigan en tiempo real, pero está subido acá. Esto. Acá tienen la deducción esta que les mostré yo de dónde sale la proyección esta de la simplificación lineal. Y yo creo que acá estaba todo esto, la deducción. Acá tienen lo del Newton-Raphson. Sí, mira, ves, acá está todo. La derivada del seno de tita, la derivada del delta, que es menos la longitud final, y la derivada de la longitud final. Ah, perfecto. Buenísimo, gracias. Pero bueno, ya lo fui desglosando paso a paso para... Y ese ya lo tienen subido, este que dice explicación teoría TP2. Y, pero bueno, ¿dudas con esto? Pero, bueno. Eh, listo. Tenemos P y tenemos la derivada de P. Y ahora quiere que implementemos Newton-Raphson para encontrar los pasos y lo que hay que hacer de Newton-Raphson es esto. Pero acá va a haber dos ciclos de repetición. Yo les dije que Newton-Raphson era iterativo y las iteraciones de Newton-Raphson las vamos a hacer hasta cumplir con una tolerancia para garantizar las 5 cifras, pero por otro lado tenemos las iteraciones en los escalones de carga. Hay que dar 6 escalones de carga. Entonces, si yo les digo que hay que hacer 6 escalones de carga, sabemos cuántos son, a qué tipo de ciclo de repetición le suena eso, cuando sabemos cuántos pasos hay que dar. Sería un for. Ya va a haber un ciclo for para los pasos de carga. Lo voy a ir, no lo copien ya porque lo voy a ir haciendo de a poco. Voy a ir yendo y viniendo. Pero va a haber un ciclo for que va a ir en los pasos de carga. Los pasos de carga, en ningún lado definí todavía el vector, lo voy a poner acá en datos, lo voy a llamar cargas.
y voy a definir el vector. Los vectores serán con corchetes: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Este es mi vector de carga. Y entonces voy a armarme un ciclo for que va a tener un iterador i que va a ir, podría iterar en las cargas del vector de cargas, pero voy a usar un iterador de los de siempre. Entonces va a ser i en el rango que va desde cero hasta la longitud del vector cargas. Podría ser for carga en cargas, pero me gusta más el iterador i que queda más claro, me parece. Y entonces, para i, desde cero hasta la longitud del vector de cargas, el vector de cargas tiene 6 elementos, pues es este que acabamos de definir, ¿no? Tiene estos 6 elementos, entonces la longitud va a ser 6. Acuérdense que esto siempre llega hasta uno menos, o sea que va a llegar hasta 5, pero desde cero hasta 5 hay 6 elementos. Entonces voy a ir iterando en cada elemento de carga. Si yo pongo print cargas en i, print vector de cargas evaluado en la posición i, esto me va a imprimir todos los elementos del vector de cargas. Entonces, ese es el ciclo for. Y ahora tenemos que hacer para cada paso, para cada escalón de carga, hay que iterar hasta que converja la solución, ¿no? Hasta que el error relativo, que lo vamos a tener que estimar, sea menor que la tolerancia. La tolerancia ya la definimos acá, es 5 por 10 a la menos las cifras significativas. Entonces, si ahora vamos a tener que iterar con una condición, o sea, no sabemos cuántas veces, ¿qué le suena que va a haber acá dentro? Un ciclo cual. Un while. Claro, un while. Un while o un do until. Entonces, vamos a hacer un while que es el más comuncito. Entonces vamos a decir que el error relativo lo vamos a inicializar en algo que sea mayor que la tolerancia. Por ejemplo, 2 veces la tolerancia. O 1.1 veces la tolerancia o 10 veces la tolerancia. Entonces, mientras el error relativo sea mayor que la tolerancia, vamos a tener que iterar. La tolerancia, yo la llamé para que quede claro que es el error relativo, así que vamos a llamarlo igual. Y el LR lo inicialicé acá. Ya dentro del ciclo while lo vamos a calcular haciendo la diferencia entre dos aproximaciones consecutivas. Pero habíamos dicho que nuestra primera aproximación en el primer paso, al iterador de los pasos lo vamos a llamar J. Va a empezar en cero. Y vamos a armar un vector de las aproximaciones que lo vamos a llamar BJ. Este BJ va a guardar va a ser una lista que va a empezar teniendo el valor inicial 0, que es mi primera aproximación para el primer escalón de carga. Después, cada escalón de carga va a tomar como aproximación inicial la última deformación que encontró para el escalón de carga anterior. Pero la primera va a ser 0. Entonces, en el ciclo while, lo que tengo que hacer es al vector j, al vector j, que es el que va a tener las deformaciones, este es el vector lista, donde voy a almacenar todas las deformaciones estimadas. Y vamos a armar otro vector que lo voy a llamar bk, que lo voy a inicializar vacío. Y esta va a ser la lista donde voy a guardar el último valor de la deformación para cada escalón de carga. El valor final de deformación para cada escalón de carga. Entonces, con el que voy a ir iterando es el BJ. Entonces, en cada paso de Newton-Raphson, a BJ le voy a agregar al final, append,
esto que nos decía la consigna, ¿no? Que es la aproximación de Newton-Raphson, que es la estimación del escalón del paso anterior, o sea, BJ evaluado en J, que todavía acá no lo incrementé. Entonces BJ evaluado en J en el primer paso, ¿quién va a ser? Va a ser cero. ¿Por qué? Porque la posición cero la inicialicé acá, que la inicialicé con cero. Y a esto le tengo que restar la función P evaluada en el mismo B menos la constante. Entonces, en el ciclo for voy a definir una variable que va a ser pk, que es el escalón de carga, que le voy a asignar ¿qué cosa? El vector cargas en la posición i. Esto, si no quieren definir una constante nueva, pueden directamente poner directamente carga, pero lo llamo pk para que coincida con lo que tenemos acá. Entonces acá lo que voy a hacer es p, la función p, que es la que definimos recién, esta, evaluada en b, pero ¿en qué b? En el mismo b este. A esto le voy a restar el pk que acabo de definir, que también si no quisiera definirlo podría poner directamente cargas en i. Acuérdense que este es el índice i, es para los escalones de carga. El índice j es donde voy a guardar todos los valores de iteración. Y esto lo que me falta es dividirlo por la derivada de p evaluada en b, j de j. Entonces, esto es Newton-Raphson, esto es lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer después? Incrementar al j, decirle que va a ser j más 1, e inmediatamente después tengo que calcular el error relativo, ¿no? Pero para calcular el error relativo, lo primero que tengo es el error absoluto. Que el error absoluto, ¿cómo lo estimamos siempre? ¿Cómo estimamos siempre el error absoluto? ¿Se acuerdan? La definición de error absoluto, ¿qué era? ¿La diferencia de qué con qué? El valor calculado menos el valor real. Claro. Como acá el valor real no lo tenemos, vamos, en vez de calcular el error absoluto exacto, vamos a calcular el error absoluto aproximado. Y ese entonces, ¿cómo lo podemos calcular? Si no tenemos el real, pero tenemos una aproximación siguiente y una aproximación anterior, ¿qué podemos hacer? Podríamos tomar como valor real la segunda aproximación Claro. y la anterior, bueno, el otro. Bien. Vamos a hacer la diferencia de las dos aproximaciones. La que tenemos en J, que fíjense, como ya incrementé el J, fíjense que el vector BJ a esta altura ya tiene dos elementos. Tiene el cero que le había puesto antes de entrar en el ciclo y el segundo elemento que le agregué acá. Este punto append es agregarle a la lista un elemento al final. Entonces, cuando incremento J, ahora J vale 1, valía 0, ahora vale 1. Si yo le digo BJ en J, quiere decir BJ en 1 menos BJ en 0, que es J menos 1. J menos 1 menos 1 va a ser 0, va a ser este. Pero después va a ir tomando los valores de J, ¿no? Que se va a ir incrementando. Y eso es el error absoluto, y el relativo era el error absoluto sobre el valor exacto. Como el valor exacto de nuevo no lo tenemos, lo que vamos a usar es nuestra mejor aproximación, que es BJ. Ahora, como yo quiero ir guardando estos valores, no los quiero perder porque después vamos a tener que hacer una tabla, en vez de calcularlos así, voy a definir esto como vectores.
como vectores vacíos. Y entonces acá, en vez de poner igual, voy a poner append y lo voy a agregar al valor final. Y este lo mismo. Fíjense que siempre, obviamente, los errores van a tener un elemento menos que el BJ, ¿no? Porque el BJ empezó con la primera aproximación. Yo necesito, para calcular un error necesito dos aproximaciones. O sea que mis vectores de errores son más cortos que mi vector de Jotas. Y lo otro que voy a guardarme para armar la tabla después es el valor de PKJ. Acá me voy a ir guardando toda la historia de las cargas que fui aplicando en cada caso. Entonces lo voy a inicializar en cargas en cero y en cada paso del ciclo while a este le voy a agregar para que nos quede append. No, en cero no. Sí, cargas en cero. Le voy a agregar el cargas, pero en I, no en J. Porque el iterador del escalón de carga es el del ciclo for, que es el I. Entonces, ¿qué consigo con esto? Ahora, cuando salgo del ciclo for, si pongo print BJ, voy a tener toda la historia de mis aproximaciones. Perdón. Y acá lo que me falta es esta variable R. Esto lo voy a poner acá porque es contra la que compara el ciclo while, ¿no? Si no, no va a salir nunca. Y al vector le voy a agregar directamente esto. Y entonces acá afuera me voy a imprimir la lista de las aproximaciones y la lista de las cargas para que vean. Y me está diciendo que esto no es, perdón, esto lo tengo que poner entre corchetes para que sea un vector. Me dice que se queja del while. Me está diciendo que estoy evaluando, estoy comparando contra un escalar contra un vector. Quiere decir que uno de estos me quedó acá. El R, como lo puse dividido, y lo puse como EA, y EA es un vector, entonces R es un vector, que va a ser este vector sobre este escalar. ¿Por qué? Porque me comí el índice. Y el índice del vector de los próximos dijimos que eh, tiene una posición menos que el vector de los J, porque para calcular el primer error necesité dos aproximaciones. Entonces lo tengo que evaluar en J-1. Entonces ven, el escalón de carga 10, la primera aproximación fue 0. La segunda aproximación fue 2,5. La tercera aproximación fue 1,37. A ver si esto está. 1,5, 1,5, 1,5. Y acá llega la convergencia. Pero tuvo que dar muchos pasos. Me llama la atención que converja tan lento. Está dando muchos pasos. Debe haber un error acá. A ver. Pues en general, acuérdense que el método es superconvergente. O sea que en general, si hay convergencia, la convergencia suele ser rápida. Por eso me llama la atención que dé tantos pasos. Entonces vamos a ver dónde me pude haber equivocado. Mientras el error sea mayor a la tolerancia. A ver cómo definí esto. 5 cifras significativas. La tolerancia es 5 por 10 a la menos 5, eso está bien. Vamos a P de B, es la longitud final, es la raíz cuadrada del cuadrado más h menos b al cuadrado. Está bien. Delta es el F0 menos longitud final, está bien. Seno de tita es el opuesto, h menos b sobre la longitud final, que es la hipotenusa.
El equilibrio es K por B, más 2 porque son dos barras, se pone sobre la longitud final por el acortamiento por el seno de tita, la proyectar en vertical. Longitud final, esto está bien, está igual que antes. La derivada es B menos H, que un medio de todo esto a la menos un medio, por 2 que es por esto a la uno por menos uno. Entonces queda B positivo y H negativo sobre la longitud final. B positivo y H negativo sobre la longitud final. ¿Está bien? El seno de tita era H menos B sobre la longitud final. La derivada quedó menos uno por la longitud final menos H menos B por la derivada de la longitud final. Todo sobre la longitud final al cuadrado. Bueno, J0. Lo raro es que sí está convergente. Ya está tardando en converger. DJ menos P menos PK sobre la derivada BJ. J más 1. Y en vez de J en la posición J. 0. La primera estimación es 2,50. Y eso sale de evaluar P de B a ser 0 menos P de B menos PK, que es 10, P de B. Entonces vamos a hacer P de 0. A ver, P evaluado en 0 y vamos a poner print P evaluado en 0 y, y la derivada de P evaluada en 0. P evaluada en 0, bueno, lógicamente 0 porque sería 0, el acortamiento va a ser 0 y el seno de tita va a ser el seno de alfa, o sea que esto es 0 y 0, queda 0. Y la derivada, la derivada es la que tiene que estar mal. Entonces hace la derivada hace 10, queda menos 10, negativo,
por menos queda positivo, está quedando 10 sobre esta derivada que es 4, casi 4. Por eso le da 2,5. Entonces este 4 es lo que tiene que estar mal. Entonces esta derivada en algún lugar tenemos que tener un error. Raíz cuadrada de al cuadrado más h menos b al cuadrado. Está bien. Profe, le pregunto, Sí, ¿la altura h 25 milímetros es correcto? sí. Sí, es chiquito para que se note más el efecto. Cuanto más empinado sea esto, menos se va a notar el efecto del segundo orden. Por eso es a propósito así de chiquito. Ah, ok, perfecto. Pero a ver, ¿qué más puede ser que haya mal un dato? 50 millones. Está bien. K es 3. 2500 más 10 NG es 0. 25 y las cargas también. Y la longitud inicial está bien. Raíz cuadrada de al cuadrado más h al cuadrado. Acá tiene que haber un problema. Vamos a hacer el gráfico de P. Lo que les comentaba, teníamos las dos soluciones de P, la lineal y la no lineal. La no lineal ya la tenemos programada, es esta. Vamos a agregar el P lineal y vamos a hacer los dos gráficos y después buscamos el problema. P lineal, la diferencia que teníamos era que la longitud final, el delta, lo calculábamos, lo habíamos linealizado. Entonces vamos a buscar eso, vamos a programar el punto siguiente del trabajo práctico que pide hacer el gráfico. Vamos a empezar por el gráfico para confirmar que P de B esté bien programado. Entonces, la aproximación lineal dijimos que era B por K más dos veces E por A sobre la longitud inicial por seno de tita y por seno de alfa. Y el seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa. Y el opuesto es H y la hipotenusa es la longitud inicial. O sea que nos quedaría, toda la expresión nos quedaría que P de B lineal es B por K más 2 E por A sobre la longitud 0 por, y esto está al cuadrado, o sea que queda longitud inicial al cubo por h al cuadrado. Esta sería la expresión de P de B lineal. Entonces, P de B lineal es, todo esto lo puedo sacar, y sería B por K mayúscula más 2 E por A sobre la longitud inicial al cubo y por h al cuadrado. Entonces, vamos a hacer el gráfico. El trabajo práctico después nos pide armar un gráfico. El gráfico nos lo pide armar hasta el valor final, pide que sea la deformación que encontramos para p igual a 60. Como todavía eso no está dando, lo voy a armar para una. O sea, ahora la deformación final que está encontrando es 14,11, que me parece que está bien porque está convergiendo. Lo que pasa es que lo que está mal es que está yendo muy lento, que es raro. Entonces vamos a armar el gráfico hasta 15 y después volvemos para atrás. Entonces, para armar el gráfico lo que necesitamos es un B, un valor base, un X, digamos, B gráfico. Lo voy a armar como un B. Lo voy a empezar con vector vacío. Voy a armar un P no lineal del gráfico.
gráfico y un P lineal gráfico. Son todas listas. Entonces, para la gráfica voy a hacer un ciclo. Quería, según esto, quería que tenga 100 valores. Pero hasta, de 101 valores, perdón. Bueno, entonces tiene que llegar hasta 101, hasta 100. Entonces lo pongo hasta 101 para que llegue a 100. Y llegando a 100 va a tener 101 valores. Y entonces a B gráfico le voy a asignar, le voy a agregar al final, append, el valor I, que es el contador del ciclo for, por el valor máximo que vamos a graficar, que es el B60, que es lo que todavía no tenemos, porque hay que sacarlo allá. Vamos a usar este por ahora, porque no está mal. Este valor final, fíjense, esto es una lista de elementos. Si yo quiero entrar al primer índice de una lista de elementos, le pongo el índice 0. O sea, si yo pongo acá print BJ evaluado en 0, me va a imprimir el primer valor de la lista, que es la que está en el índice 0. Voy a borrar esto, voy a comentar. 0. Y si quiero el último valor, en vez de poner el índice, pongo -1. Y -1 le da a entender que es el último valor. Entonces, este valor es el que voy a almacenar. Vamos a suponer como que estuviera bien. Lo voy a llamar B60, va a ser el valor final del vector. Y entonces acá lo que voy a hacer es multiplicar ahí por B60 sobre 100, que son las separaciones. Entonces, cuando llegue a 100, va a valer B60. Y a P no lineal gráfico le voy a agregar al final la evaluación de P, que es la función, que es función de B. O sea, esta es directa, es lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Que uno podía resolver esto por métodos gráficos. Entonces voy a ver que el P esté graficándolo bien y voy a agregar también de B evaluado en la posición I, y voy a hacer lo mismo con el lineal. Y acá tengo que poner P lineal, que es la función que acabo de definir. Y esto, vamos, para poder graficarlo, tengo que importar NumPy e importar Matplotlib. .pyplot as PL. Podemos ya hacer el plot de estos vectores. Entonces, B gráfico contra línea gráfico, y este lo voy a graficar en rojo, y lo mismo con el lineal, y el lineal lo voy a graficar en azul. Vamos a ver si nos quedó bien. Mira. Perdón, me faltó el por. Bien, ahí está. Ven, por esto decíamos que la aproximación lineal es queda al lado inseguro, porque para una misma carga P, yo tengo que, con mi aproximación lineal, por ejemplo, para 60 newton me da que se forma 8,
y lo que nos está dando la no lineal es que se deforma como 14, ¿no? Entonces acá vemos que la no lineal está bien, P está bien, y decir que hay un error acá, o sea, está tardando en converger porque algo de esta función me quedó mal. Y menos la longitud final menos h menos b por la derivada de la longitud final, todo sobre la longitud final al cuadrado. Y la derivada de delta es menos la derivada de la longitud final. Bien. Y la derivada de la longitud final está bien. Bueno, y entonces lo que podemos hacer, vamos a suponer que esté bien, nos vamos a dar cuenta cuando grafiquemos las aproximaciones sobre el vector original. Entonces, lo que tenemos que hacer es, fuera del ciclo while, pero dentro del ciclo for, completar el vector que habíamos armado para guardar solamente los valores finales, que es este BK. En BK solamente vamos a guardar los valores finales de cada escalón de carga. Es decir, que a BK, al final del ciclo while, le vamos a poner al final de la lista el BJ evaluado en -1, que sería el último valor del vector. Y entonces, si acá graficamos, superpuesto a los gráficos anteriores, los vectores de las cargas y de los valores aproximados, ahí vamos a ver si no coinciden es porque tenemos un problema, y si coinciden es que estamos bien. Porque la solución roja es exacta. Lo que estamos aproximando es la solución no lineal. Entonces, si acá yo pongo B, K contra cargas, que es el vector de las cargas, y a esto le ponemos un símbolo, ¿no? Por ejemplo, lo que vamos, ven, queda superpuesto. Quiere decir que está bien. Llama la atención que dé tantos pasos, pero, pero bueno, estamos llegando a la solución bien. Porque la solución roja es exacta. La que estamos aproximando es la de Newton-Raphson, que es la azul, que es encontrar B para para una carga determinada. Encontrar la carga para un B determinado es una solución directa. ¿Estamos? ¿Se entendió? Después ustedes cuando lo hagan revisen a ver usen el documento este que subimos que acá está bien. Chequen que no haya quedado algo raro. Acá lo tienen. En la derivada del delta es menos la longitud final, eso está bien. Derivada. La del seno de tita es menos la longitud final menos h menos b por la derivada de la longitud sobre la longitud final al cuadrado. Y bueno, chequense esta ahí. Bueno, tomo lista, así ya dejamos acá.